Vamos a compartir, el Señor me estuvo hablando con respecto a los ladrones y la verdad es que hay la posibilidad de tener 2 o 3 palabras que vamos a compartir con respecto a esto, pero hoy vamos a estar hablando de la prosperidad y el título de la prédica es Prosperidad afanada. No sé cómo lo tomó usted, quizá usted es muy espiritual y habla y piensa de los afanes de este tiempo, pero también de lo que hacen los ladrones. Los ladrones, ¿qué hacen? Roban o afanan. Así que también entendemos entonces que pudiera ser que algo se haya levantado para robar lo que es nuestro. Así que vamos a estar charlando sobre prosperidad y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder interpretar correctamente el término a través de lo que la palabra dice. Lo primero que tenemos que poner en claro es que Dios jamás inventó la escasez, ni la miseria. La necesidad tampoco la inventó el Señor. Dios nunca deseó que sus hijos vivan con tantas limitaciones. Todo eso es producto del pecado. Dios no es próspero. Dios es la prosperidad en sí mismo y a Él todo le pertenece. Por lo tanto, el Señor desde el principio ha preparado una atmósfera, un ambiente donde sea propicio de tal manera que tengamos todo. Y hubo solamente para que pudiéramos tener la libertad de elegir el libre albedrío, una opción a la que no teníamos que darle participación, una opción, solamente una especie de la que no se debería comer y el hombre fue y tocó. Y desde ese tiempo estamos volviendo a pasar por la misma situación porque muchas veces lo único que no tengo que hacer, eso es lo que hago y eso es lo que me daña y eso es lo que me afecta y eso es lo que trae consecuencias. Entiendo entonces que yo no tengo que levantar en alto el nombre de Dios, el Señor sabe levantarse por sí mismo y destellar su gloria, Él es nuestro Señor. Pero es bueno que meditemos en esto para poder entender que el Señor es todopoderoso, es bueno y su gracia es imposible de contar. Tenemos un Dios que es bueno. Ahora, Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Somos del Señor porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es del Señor por la actitud creacional que tuvo la tierra, los seres vivientes. Aún el mismo enemigo es del Señor. Y el Señor, en el nombre de Jesús, ha preparado una atmósfera para todos aquellos que somos contados como salvos y hemos sido hechos hijos suyos y ahora debemos disponer nuestro corazón para llegar a ese nivel, para ser receptores de todas aquellas promesas y bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Para mi vida y la de ella, para nuestras vidas. Aleluya. La intención de Dios es bendecir en gran manera a sus hijos. Dios desea prosperarte. Dios desea prosperarte. Pero la prioridad según Dios, la prosperidad según Dios no es la misma que presenta este mundo. El mundo define la prosperidad como abundancia de dinero, como tener bienes, riquezas. No importa la forma en que los obtengas, los recursos, los bienes, ellos definen si vos sos alguien próspero o no. De acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, la prosperidad va mucho más allá. Hay algunas posibilidades de razonar lo que el mundo promueve que de alguna manera le quitan fuerza a lo que el mundo promueve. De ser entonces así, la idea sería que pudiendo estar atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cada vez hay más pobres que están enriqueciendo. En breve y en poca medida, pero están saliendo de su situación. Y, por supuesto, hay cada vez menos ricos que empobrecen.
Por lo tanto, debería llegar un momento donde todos estarían enriquecidos, pero eso no sucede porque la verdadera prosperidad es integral. ¿De qué sirve al hombre tener una casa lujosa si por dentro está hueca de amor? ¿Cuál es el sentido de tener tanto dinero si la enfermedad no le permite disfrutarlo? Muchas veces nos hemos quedado haciendo énfasis en la historia de algún varón, de alguna mujer, de algún personaje que lucía próspero financieramente, pero que estaba hueco y vacío, que lucía próspero financieramente y que aún había alcanzado el fama y manifestaba tener cierto poder, pero frente a la enfermedad tuvo que rendirse en su lecho y simplemente dejarse llevar por los brazos de la muerte. Entendemos entonces que la prosperidad debería y tiene que ser algo más, y nosotros tenemos que buscar esa revelación hoy para la gloria de Dios. ¿Para qué tener una gran mesa y grandes banquetes si escasea la paz? A veces es necesario que pasemos por una experiencia para poder entenderlo. Aquellos que se criaron en una atmósfera conflictiva, sus padres peleaban, sus padres tenían conflicto, hubo abandono, etc. Por ahí no faltó la comida, pero la paz nunca estuvo en el momento de almorzar, en el momento de cenar, en el momento de merendar como familia. En algunos otros casos, por ahí había cierta paz, pero había escasez en lo material, y esa escasez producía aflicción, tristeza y demás. Siempre entendemos que se trata de algo integral. Esto nos lleva a comprender que cuando Dios se refiere a la prosperidad, está hablando de tener algo en lo material, pero también de algo más elemental. Pero muchos en el Evangelio piensan que la prosperidad, de la misma manera que el sistema lo promueve, tiene que ver con tener dinero, con alcanzar y tener logros. Y aún se desafía dentro de las filas de la iglesia a ser aquellos que se atrevan a hacer grandes inversiones, a soltar, y a veces se malusa, se malinterpreta lo que Dios dice simplemente para que se suelden. Y aparece gente que simplemente compra una fórmula y dice y cree que porque hace algo con eso va a causar un efecto. De alguna manera se está creyendo que se le puede torcer la mano a Dios poniendo un billetito. Y debemos tener en cuenta que comenzamos leyendo que todo es de Él. Y hay otro pasaje que dice que todo es de Él, por Él y para Él. Debemos entender entonces que el Señor sencillamente nos ejercita. Cuando yo le doy el diezmo, lo que estoy haciendo es quedarme con el 90, no darle el 10. Yo estoy gozando el 90% de algo que Dios ha establecido. Y más fiel sea con ese 10 que le devuelvo, más amplio va a ser mi 90. Cuando yo doy primicias, estoy confesando fe, estoy declarando lo que viene, estoy moviéndome a un nivel donde solamente lo puedo hacer guiado por el Espíritu. Yo no puedo decir voy a dar primicia para tener buena suerte este mes. Lo que yo tengo que hacer es voy a dar primicia porque este es el principio de lo que luego viene para la gloria de Dios. Cuando soy sensible al dar la ofrenda, sencillamente me convierto en el dador alegre, el que le agrada al Señor, el que está cómodo en la presencia de Dios, el que entiende que cuando se vacía, el Señor trae, como compartimos hace poco. El que da limosnas, el que se para poner limosna en la mano del que necesita, está entendiendo que puede ser un canal que Dios usa a través de ese beneficio para bendecir. El que da limosna no dice, a este lo conozco, está siempre parado en esta esquina. El que da limosna separa la limosna, la tiene en su bolsillo y cuando ve la oportunidad la pone en la mano de aquel que necesita. El que da limosna no dice si es para drogarse, y por supuesto que no está bien alimentar algo que ya conocemos, pero el que da limosna sabe cómo cambiar el recurso. Posiblemente el que da limosna compra un paquete de galletitas y se lo da a alguien que está diciendo que tiene hambre en lugar de poner dinero en su mano, pero siempre está con la intención de dar. Por eso es importante que podamos comprender que el dar, el soltar, el separar lo que es de Dios, tiene que ver justamente
con que tiene que estar pasando algo dentro nuestro. No se trata de un acto de obediencia a ojos cerrados, se trata de una revelación, se trata de poder avanzar hacia un nivel de mayor estatura espiritual. La idea es que podamos meditar en lo que dice Romanos 12, versículo 2. No conformarnos a lo que el mundo dice, conformarnos a este reino. Dice así Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Que el modelo no lo ponga el mundo. El modelo lo debemos recibir de parte del Señor. Por eso dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y confiesa el texto, agradable y perfecta. Se trata de eso, de quitar los moldes que el mismo mundo está queriendo colocar, que se infiltran en las filas de la iglesia, en nuestros corazones. Y no estoy hablando solamente de cómo dar, estoy hablando de cómo vivir, de cómo seguir adelante. En algunos contextos, para conformar a la iglesia, se ha establecido reglas externas dentro de la iglesia. En algunos contextos se aceptan cosas que la Biblia no acepta dentro de las filas de la iglesia. Dios nos ha llamado a ser fieles a su palabra. Y aunque ante nuestros ojos, que pudieran estar ciertamente alineándose hacia las cosas del mundo, pueda ser permisivo, pueda ser que no tiene mucho sentido volvernos en contra de algunos detalles, nosotros debemos guardar las formas porque somos ciudadanos de un reino que está por encima de este sistema. Por encima de este sistema. Dios es claro cuando da su definición de prosperidad. Tercera de Juan 1, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No me voy a quedar en el pasaje, pero el pasaje claramente presenta una construcción, la manera de edificar una verdadera prosperidad, algo que está ligando el alma, el espíritu y todo lo necesario para nuestro cuerpo. El Señor nos está enseñando hoy qué es la prosperidad y debemos estar atentos a lo que Él tiene para nosotros. En este texto se expresa el deseo de bendecirnos en todas las cosas, incluyendo eso también lo que necesitamos, pero primero debe venir un proceso de trabajo interno en el alma. Una vez esto resuelto, entonces lo demás se va a adecuar y será añadido. Todo lo demás será añadido. Por ejemplo, y podemos hablar de un padre prudente. Podría ser que para un determinado uso medicinal o para favorecer algún evento en particular, alguien al no tener un recipiente coloque cianuro en una mamadera. Y lo que menos haría un papá es tomar a su bebé de 2 años o de 3 que apenas da unos pasos y que todavía anda lidiando con esa mamadera y le diría, llévame esa mamadera a 10 metros de acá. Porque lo primero que va a hacer el nene a unos pasos es intentar tomar y eso sería mortal. Entendemos entonces que para que un padre pueda pedir semejante cosa a alguien, deberá esperar que esté maduro, explicarle la situación, el porqué y decirle eso tiene que terminar en aquel lugar sin que lo toques ni lo lleves a tu boca, etc. Y alguien que está maduro, que está crecido, lo hará. Algunas cosas que el Señor tiene para nosotros son justamente así. Son para esperar a que llegue a nuestras manos cuando estemos tan maduros como para poder manipularlas. Dios tiene prosperidad y esa prosperidad de Dios es un estado total de bienestar en todas las cosas y relacionada con nuestra vida terrenal y con nuestra vida espiritual. Y si pudiéramos evaluar, el Señor, por supuesto, está mucho más interesado en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, no solamente
puso hombres de fe que nos favorezcan con milagros y que nos alcancen el favor de Dios acá en la tierra, sino que dio la vida de su Hijo para darnos a nosotros vida y vida eterna en el nombre de Jesús. Un estado de ánimo interno, un ambiente externo que manifiesta la gracia revelada, es lo que hace el Señor. Cuando va preparando desde dentro, cuando prepara lo que sucede afuera, es cuando nosotros recibimos la manifestación de la gracia revelada. Gracia tiene que ver con obsequio, con lo que el Señor está regalando, con aquello que no merecíamos, pero Él dijo nos dará. Pero para que esto suceda, tiene que manifestarse también en nosotros, en lo interno y en lo externo, la madurez para la gloria de Dios. Dios ya hizo que nosotros seamos prosperados. Dios ya hizo que nosotros seamos prosperados. Aleluya. Segunda de Pedro 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vuelvo al texto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estás en condiciones, fuiste elegido, todo está listo, pero para que llegue el cumplimiento hace falta alcanzar esa estatura y esa madurez. Este verso muestra que Dios quiere producir un cambio, tanto en lo mental, por ende, en nuestro estilo y calidad de vida, que muestre un contraste en nuestra vieja manera de vivir. Yo debo entender que seré tan prosperado como tanto me aleje de la manera en que vivía. Ahora, yo no solamente puedo declarar, yo cuando llegué a la iglesia fumaba, ahora ya no fumo y con eso es suficiente. Lo que yo estoy hablando es de que algunas cuestiones externas van a quedar manifiestas, pero mi interior también tiene que lucir de la misma manera delante del Señor. Cuando mi corazón de alguna manera es examinable delante de Dios, yo lo presento, lo abro, lo muestro y entonces puedo acceder al próximo nivel de gloria, donde recibiré prosperidad integral de todo aquello que Dios tiene para mí. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vos ya sos bendecido, sos destinatario de la gloria y de la prosperidad del cielo sobre tu vida. Él ya lo hizo y necesita que salga de tus labios esa gloria, bendiciéndolo, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que te bendijo con toda bendición en lo espiritual, en los lugares celestiales. Todo ya está constituido. Ahora llega el momento para que todo eso tenga cumplimiento y llegue a tus manos. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, aunque vos no estés viviendo en prosperidad, no significa que vos no vas a ser prosperado o que vos no hayas sido diseñado por el Señor para ser prosperado. Todo tipo de bendición que vos necesitás, tanto interna como externa, se encuentra en un lugar, en los lugares celestiales. Esto es el reino de su Padre Dios. Él está listo para soltar, para traerlas aquí abajo, solamente cuando seamos aptos para recibirlas, sin que nos dañe y sí que sean de bendición para nosotros. Bendición para nosotros. El deseo de Dios es para su pueblo. Quiero leerte lo que dice Filipenses 4:19 y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor tiene proyectos de suplir todo lo que os falte conforme
no a las limitaciones de este mundo, no a las limitaciones de tus sueños, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deuteronomio 28, versículo 8, agrega algo diciendo: el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay bendición del cielo para nuestras vidas. Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto, ¿dónde tiene que estar el árbol? Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Cierra el texto en esta traducción: en todo lo que hace, prosperará. Bendecí al que está al lado y declaralo: en todo lo que hagas, prosperarás. Aleluya. Dios tiene proyectos de este nivel. El enemigo piensa todo lo contrario. Y muchos de nosotros no estamos siendo instruidos por Dios como estamos siendo instruidos por el enemigo. Muchos de nosotros medimos nuestra vida de acuerdo a los fracasos, a los errores, de acuerdo al fruto del pecado, de acuerdo al fruto de estar pegados a la vieja manera de vivir. Y hoy es el momento de darle lugar al Todopoderoso, de habituarnos, de acomodarnos a este reino para poder ser prosperados para la gloria de Dios. Dios está anhelante de desbordar sobre cada una de nuestras vidas bendiciones que sobreabunden, así lo describe en sus textos. A Dios le duele ver que sus hijos pasen necesidades. De no ser así, Él no sería un padre bueno o un padre amoroso con sus hijos. Pero la gran pregunta es: ¿por qué, si tenemos un Dios próspero, que es la prosperidad en sí misma, lleno de amor, si tenemos a un Dios que manifiesta su bondad, existen tantos hijos viviendo escasez y otros tantos en la miseria? Esto tiene dos respuestas que están conectadas entre sí. Lo primero que pudiera pasar es que estamos siendo tratados por Dios. Cuando hablamos de trato de Dios, no estamos hablando de castigo, no estamos hablando de que la vas a pasar mal, estamos hablando de capacitación. El trato de Dios capacita. Cuando hablamos del trato de Dios, para ilustrarlo, es la actitud de una mamá cuando vos vas a salir todo mal vestido a la calle y te dice: vení, vení, hijo. Y te acomoda el cuellito, te abrocha el último botón, te dice: mira los zapatos como los tenés, y te pasa un trapito, te dice: levantate ese pantalón, tapate acá, ponete allá, abrochate. Ahora sí, anda, mi hijo, anda bendecido, que vas a recibir todo lo que papá tiene. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando estamos siendo tratados es eso: saca un poco de polvillo del pantalón, te acomoda los zapatos, el cuellito, y lucís justo como para recibir la bendición. Lo próximo que entendemos es que está ligado justamente al trato de Dios, pero en este caso no es para perfeccionar, sino que es para limpiar. El trato de Dios también muchas veces tiene que hacer un trabajo de limpieza profunda. Y en este caso es sacar de nosotros aquello que se ha levantado de parte del enemigo. El enemigo es ladrón y vino a matar, a robar y a destruir. Y aparecen en nuestras vidas algunos ladrones. Posiblemente hoy hablemos de algunos que tocan la prosperidad nada más, y seguramente vamos a seguir hablando de otros ladrones en otras áreas, pero el primer ladrón del que vamos a hablar hoy es el pecado. El pecado en nuestras vidas es un derecho legal que nosotros le damos a las tinieblas, de levantar un decreto delante de Dios para mostrar una condición en nosotros que impida que se desaten las bendiciones sobre nuestras vidas. El enemigo todo el tiempo, y lo vimos cuando tentaba a Jesús, de una o de otra manera, apuntando a la debilidad de la carne, apuntando a la debilidad del ego, tocando el lado almático del hombre, está llevándonos siempre a lucir desagradables delante de Dios, a exigirle a Dios que, de acuerdo a lo que el mismo Dios dijo, por lo que yo hice, no puedo ser prosperado.
Ahora, yo puedo romper y quitar eso del medio cuando soy capaz de presentar mi corazón apto delante del Señor. Proverbios 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Creo yo que es claro el pasaje. Yo otra vez estoy frente a ese árbol y del otro lado tengo toda la creación. Dios me dice: disfrutá de la creación, no comas de ese árbol. Y yo estoy pensando en ese árbol solamente. Puedo encubrir o puedo confesar. Otra vez, frente a dos opciones. Puedo justificar, puedo decir que no fue culpa mía, puedo decir que está todo así, que hoy en día ya no se puede, que hoy en día hay que hacerlo de esta manera. Con eso estoy confesando que estoy viviendo bajo el régimen de este siglo, lo que el mundo propone, y yo debo aferrarme a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. Tomamos esa decisión para la gloria de Dios. El problema es que la iglesia de hoy en día ha establecido su propio catálogo de pecado. Lo que clínicamente son asuntos de conductas. Hoy día parecería que para hablar de pecado hay que hablar de un varón mayor de 30 años que se deleita en violar, fornicando a un bebé de algunos meses hasta quitarle la vida, y entonces todos señalarían con un dedo así diciendo: ese sí es un pecador. Pero por otro lado, dentro de las filas de la iglesia, en algunos espacios, se proclama que el chisme es porque me enganché a hablar, me buscaron la lengua, aflojé, bueno, no pude controlarlo, pero el chisme es pecado. En algunos lugares se dice: no, es competitivo, pero en sí se está hablando de la envidia. En algunos espacios se podría decir que es un hombre de batalla, pero en sí lo único que tiene son pleitos con muchos hermanos. El carácter fuerte manifiesta a alguien tan fuerte como Cristo. No contradice ni choca con el resto de sus hermanos. Está puesto para amar, no para pleitar. En algún caso, alguien podría decir: es fantasioso, acomoda la historia para que vos la escuches con agrado, pero eso es mentira. Y la mentira es pecado. Pudiéramos agregar la doble vida, la doble moral. Podríamos hablar de adquirir un bien sabiendo claramente que no lo vamos a poder pagar. Todo eso también es pecado. Y ese pecado es un ladrón que habita en nosotros y que puede privarnos de la prosperidad. Venimos al altar, traemos los diezmos, damos la ofrenda, las primicias. Esperamos que Dios haga algo por nosotros y nos bendiga. Gálatas 6:7 lo compartimos hace menos de una semana. Dios no puede ser burlado. Otro ladrón es el desorden. El desorden en nuestras vidas, ya sea de índole emocional o económico, es una muestra de que no somos aptos para entrar en un nuevo nivel de bendición. Mateo 25, versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Cuando alguien hace las cosas bien, es buen siervo y fiel, el Señor entonces sigue relatando la palabra: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si logramos ser fieles con 5 pesos, seguramente seremos confiables
para que alguien nos lleve a administrar 10 pesos. Quizás algunas de las características del desorden son que siempre se adelantan a los tiempos de la bendición. Viven todo por adelantado. Creen que ya viene la bendición y gastan a cuenta. Creen que ya viene la bendición y se involucran. A veces hasta lucen muy bendecidos, aunque todavía no han sido bendecidos. Y todo esto sencillamente es acumular deudas. Viven como el gato y el ratón, escapando de los cobradores. Dan más importancia al tener, a la apariencia, que a resolver los problemas irresueltos que tienen en su propia alma. Es necesario que en este momento renunciemos a todo desorden que haya tenido cautiva la bendición que Dios tenía para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Te invito a que aprovechemos ese momento y le digamos juntos: renuncio en el nombre de Jesús a todo desorden y me sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Próximo ladrón, la ignorancia. El enemigo sabe muy bien, como luego algunos estrategas de guerra o estrategas políticos han pretendido, que la ignorancia le genera la capacidad de gobernar. Cuando hay un pueblo ignorante, es mucho más fácil dominarlos. Dios mismo se describe como justo, y esto significa que Él no te dará nada, ni espiritual, ni emocional, tampoco material, al menos que estés preparado para eso. Esto garantiza que la bendición no te va a dañar. El enemigo opina todo lo contrario. El enemigo llena tu corazón de malas ideas porque no alcanzás algunas cosas que soñaste e intenta mantenerte engañado, ignorante, lejos de la verdad. Debemos entonces entender que cada vez que el enemigo teje, que cada vez que el enemigo prepara algo para dejarme en medio de la ignorancia, yo debo abrirme paso en el nombre de Jesús para conocer la verdad de Jesucristo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Cuando esto sucede, tenemos otra visión. Cuando esto sucede, el panorama es diferente. Dios no te puede bendecir más allá de aquello que hayas incorporado, porque esto servirá en tu capacidad para desempeñarte en la bendición. La justicia de Dios se encarga de poner cada cosa en su justo lugar. Por eso es que podemos hoy determinar que algunas bendiciones podrían ser un tapón, un estorbo, si no las recibimos justo a tiempo. El enemigo está deseoso de que no congregues, de que no leas la Biblia, de que no tengas revelación, de que no seas parte de una célula, que no ejercites el ser ministrado y ministrar a otros. Porque quiero decirte que en muchos casos se aprende más ministrando a otros que siendo ministrado. Y en cada ocasión que vos aprendas, estás alejándote de la ignorancia. Y lejos de la ignorancia llega la prometida prosperidad de Dios para los que están en el nivel de conocimiento. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un texto que queda ahí flotando, con la intención de ministrarnos en un día como hoy, con la intención de llamarnos la atención y entender que Dios no puede forzar el conocimiento. Dios te lo ofrece, Dios promueve y Dios intenta que vos lo alcances. Todo está listo. Jesús murió en la cruz para que vos llegues a ese conocimiento. El Espíritu Santo activa en esta dispensación para que vos atrapes ese conocimiento y lo guardes atesorándolo en tu corazón. Pero sos vos quien lo decidís.
Dios vio a su pueblo ser destruido sin intervenir porque le faltó conocimiento. Hoy Dios pone ese conocimiento a la mano. En el Génesis las cosas no se multiplicaron, ni nada creció, ni nada manifestó vida hasta que fueron libres de las tinieblas. El orden fue que se haga la luz y luego comenzó el tiempo. Quizás hay vestigios de tinieblas en alguna de nuestras vidas. Quizás la ignorancia, sencillamente, es que se ha entenebrecido nuestro conocimiento, nuestra capacidad de crecer, y hemos perdido la esperanza y nos hemos acomodado a como estábamos y simplemente creemos que nos tocó en suerte vivir con esa limitación en la prosperidad integral que alcanza el cuerpo, el alma y el espíritu. Este es un día para que juntos podamos con gratitud ir delante del Señor. No a prometer que daremos primicias, que separaremos los diezmos, sino que podamos entender que todo lo que haremos, todo lo que vamos a hacer, va a traer como consecuencia la prosperidad. Y como próspero que seremos, no vamos a tener ni un inconveniente en separar lo que es de Dios, y nos vamos a gozar en hacer lo que es de Dios. Y aún en fe transitaremos esos caminos. En fe vamos a apoderarnos de las promesas que Él tiene para el cuerpo, de las promesas que Él tiene para el alma, de las promesas que Dios tiene en lo espiritual y que nos llevarán y nos van a conducir a un tiempo de frescura y renuevo, donde seremos prosperados para la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie y que podamos orar juntos. Cerra tus ojos ahí donde estás y podamos decirle al Todopoderoso Dios que estamos de acuerdo con Él, con su palabra, que creemos que de parte de Dios hay un deseo, y ese deseo es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Que estamos deseosos de estar listos, capacitados, crecidos para lo que Dios tiene ya listo para ser soltados sobre nuestras vidas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, y vamos en busca de ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos conocido al Señor como Salvador, como Libertador, como Sanador. Ahora queremos conocer al Señor como aquel que opera en la integridad de nuestro ser, que nos lleva al glorioso nivel para poder recibir la prosperidad sobre nuestras vidas. Bendito sea ese Dios y Padre nuestro en el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual ya en los lugares celestes, y está en proceso llegar a nuestras vidas para la gloria del Santo. Señor, creemos que vos nos vas a suplir en tus riquezas en gloria. Creemos que vienen sobre nuestra vida y declaramos que plantados junto a vos, unidos a la palabra, seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes, que no marchita, que en todo lo que hace prospera para la gloria de Dios. Señor, habiendo comprendido claramente cuáles son los ladrones, hoy queremos ir delante tuyo rogando que tu Espíritu Santo nos convenza como al principio. Hoy decidimos no encubrir nuestros pecados. Usa tus palabras para ir delante del Señor. Pedirle al Espíritu Santo que traiga a memoria cada error que has cometido, cada circunstancia donde confrontaste el nombre del Todopoderoso. Hoy puedas decirle: Señor, ya no encubro ese pecado, lo confieso en tu presencia, me aparto y alcanzaré la misericordia. Te pido perdón, Dios de amor, te pido perdón, Dios de gracia. Te pido y te ruego que la sangre preciosa de Cristo me limpie en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame
porque sé y he entendido por tu palabra que vos no podés ser burlado. Señor, ayúdame a llamar las cosas por su nombre. Dame la revelación a través de la palabra, a través de cada ocasión en que la lea, en que sea ministrado, que pueda guardar en mi corazón ese temor reverente para ir delante tuyo confiado, creyendo que allí, solamente allí, hay gracia. Señor, ayúdanos a poder sacar el ladrón del desorden de nuestro corazón, a poder ser el buen siervo fiel, que ha sido fiel aún en lo poco y luego será colocado en un nivel mayor. Te damos gracias, Señor, porque hoy haces una obra perfecta, sacándonos de la ignorancia, llevándonos a la plenitud de tu conocimiento, habiendo entendido que solo en vos tenemos la victoria. Así como confesaste que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, hoy en el poder y la autoridad que encontramos en el nombre de Jesús, confesamos que por su victoria allí en la cruz, nosotros no pereceremos y alcanzaremos la dimensión del conocimiento que vos dejaste lista para esta dispensación. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y declaramos un tiempo de prosperidad integral para nuestras vidas, entendiendo que tenés añadiduras listas para soltar sobre nosotros. Gracias, Dios de amor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para vos siempre.